continuación, pues lo que nosotros queremos hacer es construir dispositivos sensores que puedan medir principalmente variables físicas. A mí lo que me interesan principalmente son las aplicaciones. Sabemos que ya existen otros sensores comerciales construidos por Micronautic o otras empresas. Nosotros lo que queremos hacer es mejorar estas cualidades y medir variables físicas que quizás no se habían medido. Sabemos que el crecimiento en el mercado de sensores de fibra óptica ha ido creciendo a lo largo de los años y que va a ir creciendo, se espera que vaya creciendo este mercado. La interferencia pues es un fenómeno bien conocido por todos, es la superposición de dos ondas mutuamente coherentes. El interferómetro más conocido es el interferómetro de Michelson, donde sabemos que viene una fuente, un divisor de haz, la luz se separa, se recombina y lo que se mide es la recombinación de esta luz, de estas señales. Se utilizan dos espejos y esta es la ecuación de interferencia que es como la general, ¿no? Las ventajas de los interferómetros de fibra óptica sobre los interferómetros de bulto pues son bastantes. Este es un interferómetro comercial que está aquí en el CIO y esta es una fotografía de un interferómetro de fibra óptica que tiene una escala de 125 micras. Cuando yo empecé a trabajar en esta área, bueno, yo solamente había trabajado en la tesis de licenciatura con interferómetros de bulto, que se pongo de acá arriba, bueno, un interferómetro de Michelson, y me preguntaba cómo es que se producía la interferencia en una fibra óptica. Bueno, primero las ventajas, pues tienen un tamaño evidentemente más compacto, son portátiles. La portabilidad ha permitido que los interferómetros de fibra óptica hayan llevado el fenómeno de interferencia a un nivel de comercialización, que se pueda utilizar para medir variables físicas, que se puedan sacar del laboratorio y entonces medir cosas en industrias y en aplicaciones que son químicamente inertes. Esto porque la fibra óptica está hecha principalmente de vidrio y muchas sustancias químicas no le producen ningún daño, que son de bajo costo, son inmunes a la interferencia electromagnética. Esto hace que tenga ventajas sobre sensores que tienen un funcionamiento electrónico y que la interferencia electromagnética le haría algún ruido por ahí. Soportan altas temperaturas porque es hecha de vidrio y tiene alta confiabilidad y puedes hacer mediciones remotas. Puedes poner tu sensor en un lado y estar midiendo en tiempo real desde otro edificio, desde otro lado. La estructura del interferómetro Fabry-Perot, nosotros la construimos con fibra estándar, que es la más conocida, la SMF28, y fibra capilar. Cabe mencionar que esta fibra capilar fue construida aquí en CIO, en el laboratorio del Dr. Vladimir. La diferencia entre la fibra estándar y la fibra capilar es que la fibra capilar en su interior, en el núcleo, es de aire, así que es una fibra hueca. Cómo se produce la interferencia en la fibra es que viaja la luz y, como sabemos, para que se produzca tiene que haber algo que separe el haz y luego algo que lo refleje. Entonces lo que llega es que llega a la primera cara, la cual es totalmente plana porque hacemos el corte con una cortadora de fibra óptica que hace que el corte sea totalmente plano. Llega a la primera superficie, parte de la luz se refleja, parte de la luz se transmite. La luz que se transmite viaja a través del capilar de la cavidad Fabry-Perot, llega a la siguiente superficie, se refleja, parte de la luz que se transmite ya no se considera porque aquí se hace un corte en ángulo que permite que la luz ya no se vuelva a reflejar. Parte de la luz, esta luz que se refleja vuelve a viajar por el capilar y la recombinación de estos haces de luz es la que hace la interferencia dentro de la fibra óptica. Esta es la ecuación de interferencia de este fenómeno, donde R0 y R1 pues, es la reflexión de Fresnel, que está dado en términos de los índices de refracción, que también conocemos, que es el de la fibra óptica, y el del núcleo hueco, que es de aire, ¿no? Esta es la ecuación, y como vemos, pues todos estos términos los conocemos. K pues es 2pi entre lambda, y la única que va a variar pues es la longitud del capilar, que es esta. Si nosotros hacemos la simulación de esta ecuación, pues vamos a obtener en escala logarítmica una reflectividad de este modo, donde vemos que si variamos la longitud de la cavidad entre es más chica, se tiene un menor número de periodos en un rango de longitudes de onda. Si nosotros aumentamos la longitud de la cavidad, vemos que tenemos un mayor número de periodos, ¿cierto? Para poder construir estos dispositivos en el grupo, que fue parte de mi trabajo de maestría, diseñamos y construimos una plataforma para poder construirlos de manera repetible y de manera muy precisa. Esto fue utilizando unas etapas de traslación motorizadas de Tor Labs, las cuales controlamos mediante un programa de LabVIEW, unos sujetadores de fibra óptica, una cortadora, un microscopio con una cámara para poder monitorear el proceso,
y unas monturas para poder alinear tanto en el eje X como en el eje Y. Todo esto fue diseñado en mi grupo y fue construido con ayuda del taller mecánico de aquí del CIO. El modo en que se construyen los interferómetros Fabry-Perot es con una empalmadora comercial que utiliza una descarga eléctrica para poder fusionar las fibras y una cortadora también comercial. Lo que se hace es que se une una fibra capilar y una fibra estándar con esa descarga que les digo, con una empalmadora, se alinea con la navaja de la cortadora, se elige la longitud de la cavidad, se mueve para poder tener esa longitud de la cavidad en el orden de micras, se hace el corte, queda la fibra estándar y la cavidad Fabry-Perot de aquí, se vuelve a hacer un empalme con una fibra estándar y queda un dispositivo de este tipo. Como les comento, la longitud de la cavidad pues está en el orden de las micras. Aquí hay algunos de los sensores que hemos fabricado de 18 micras, 61 y 106. Estos son algunos de los espectros experimentales que hemos medido. Hemos podido hacer cavidades de hasta 5 micras. Esto, según la literatura que hemos revisado, no se había logrado. Se había hecho una plataforma, lo habían hecho unos chinos, y ellos habían logrado hasta 10 micras con unos espectros medios malos. Esos espectros se ven, la verdad, se ven bien, y hemos logrado hacer hasta de 5 micras. Esta es la ecuación con la que normalmente se calcula la longitud de la cavidad, que lo que se hace es que se le calcula un máximo lambda 1 y lambda 2, y se encuentra, bueno, ahí dice fracción del medio, y se encuentra la longitud de estas cavidades. Después que nosotros habíamos podido construir estos dispositivos de la longitud que nosotros queríamos, construimos uno de una longitud muy pequeñita, de 6.76 micras, y lo caracterizamos en esfuerzo. Si nosotros tenemos la cavidad Fabry-Perot de aquí, tenemos la fibra, la sujetamos en dos monturas con una resina y empezamos, este lado se quedaba fijo y empezamos a generar esfuerzo en el orden de micras hacia un lado. ¿Y qué es lo que sucede? Pues al principio, si no tenemos esfuerzo aplicado en esta línea de color negro, si empezamos a aplicar el esfuerzo, va a haber un corrimiento hacia longitudes de onda mayores conforme el esfuerzo va siendo aplicado. Lo que nosotros queríamos era poder medir esfuerzo, primero proteger la cavidad, que no estuviera ahí la fibra tan sensible a que se fuera a romper el empalme, y segundo, queríamos poder ponerlo en una montura que pudiera fijarse a una estructura y entonces poder medir nosotros el esfuerzo. Para eso nosotros hicimos este molde de poliéster, pusimos el dispositivo aquí y luego le vertimos una resina comercial que se puede comprar comercialmente, se distribuye comercialmente, y caracterizamos el curado de la resina con un OSA y una fuente. El dispositivo queda más o menos así. Estas son las mediciones experimentales del curado. Nosotros tenemos este espectro, el de color rojo, cuando la resina está ahí sin que le apliquemos, cuando el dispositivo está sin que le apliquemos la resina. Una vez que le aplicamos la resina, fuimos midiendo con respecto al tiempo y vimos que conforme la resina se iba curando, el espectro se iba recorriendo a longitudes de onda menores. ¿Qué es lo que pasaba? Que la resina se adhería a la fibra y luego la iba como comprimiendo. Para poder saber exactamente qué estaba pasando, pues como nosotros ya sabemos hacer el modelo teórico, lo que hicimos fue hacer la simulación y encontré exactamente en qué posición el modelo teórico empataba con el modelo experimental. Vi que se recorría y solamente lo que hice fue variar la longitud de onda hasta que empataba el mínimo teórico con el mínimo experimental. Y así nos dimos cuenta que había una disminución en la longitud de la cavidad, dado que la resina como que la estaba comprimiendo. Esto es muy importante, ya que con estos dispositivos, que son muy baratos, podemos analizar el tiempo de curado de resinas. Después nosotros nos dimos cuenta que este dispositivo no nos iba a servir a medir esfuerzo. ¿Por qué? Porque nosotros lo pusimos en una placa y empezamos a variar la temperatura y vimos que el dispositivo era muy sensible a temperatura por la resina. Como el dispositivo estaba inmerso en la resina y la resina era sensible a temperatura, el sensor tenía respuesta a temperatura, entonces nosotros no podíamos medir el esfuerzo porque también tiene un corrimiento de longitudes de onda. Pero nos dimos cuenta que este dispositivo era muy sensible a temperatura, de 327.3 picómetros sobre grados centígrados.
Lo que hace la resina es que funcionaliza el dispositivo y lo hace un sensor de temperatura. Entonces nosotros también nos dimos cuenta de algo. Gracias a que la cavidad es muy chiquita y nuestro periodo es muy, solamente tenemos un periodo en un rango de longitudes de onda más o menos grande, pues lo que nosotros pensamos fue, ¿qué pasa si nosotros sintonizamos a una sola longitud de onda? O sea, tenemos un láser a una sola longitud. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, a esta longitud de onda y nosotros estamos en 10 grados centígrados, pues tendríamos más o menos esa potencia, ¿no? Si nosotros vamos aumentando la temperatura, va a haber un cambio en la potencia reflejada. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos entonces interrogar con un láser a una sola longitud de onda y con un medidor de potencia o un fotodetector. Esto ayuda mucho, ¿por qué? Porque entonces si nosotros tenemos un sensor de temperatura y queremos medirlo, pues normalmente en los dispositivos de sensores de fibra óptica se utiliza un OSA que tiene un ancho de longitudes de onda muy grande, pero es muy costoso. Y esto permite que nuestro dispositivo pueda interrogar con un láser a una sola longitud de onda y con un fotodetector, y eso mejora porque el costo del sensor disminuye muchísimo porque ya no necesitas un equipo tan sofisticado. Y esto es posible gracias a que podemos construir cavidades con un muy buen señal de reflectividad y muy pequeñitas. Nosotros medimos a una sola longitud de onda y vemos que teníamos una muy buena respuesta. Incluso si nosotros variábamos, subíamos y bajábamos la temperatura, teníamos muy buena respuesta en potencia, incluso si era en 1 grado centígrado, y esta respuesta, tiempo que se tarda en responder es debido a la placa, porque nosotros utilizamos una placa Peltier, no tenemos un horno. Si alguien nos quiere prestar uno, pues pueden decir y hacemos la prueba. Si nosotros ponemos a competir contra otros sensores que se han publicado en la literatura, pues nuestra sensibilidad del sensor es muy buena, a pesar de que solamente está hecha con empalmes, ya que por ejemplo si nosotros vemos un láser, este trabajo fue hecho con un láser de femtosegundo, lo cual resulta ser muy complicado porque se requiere mucha alineación, el láser, el equipo es muy costoso y las cavidades, los espectros no quedan tan bonitos. Ellos por ejemplo tienen una sensibilidad de 11.21 picómetros por grado centígrado. Nosotros con nuestro dispositivo, que está solamente, bueno, aparte de la construcción, pues que está inmerso en una resina, que es lo que la funcionaliza, pues nuestra sensibilidad es muy buena. Y a esto le sumamos el plus de que ninguno de ellos puede medirlo en potencia, y nosotros sí. Nuestro dispositivo, por lo tanto, es mucho más barato de interrogación. Como conclusiones, pues nosotros estudiamos el fenómeno teórico de los interferómetros Fabry-Perot, hicimos una simulación, tenemos la capacidad de construir, gracias a la plataforma, los dispositivos que queramos de manera seriada a la longitud que nosotros necesitemos dependiendo de la aplicación. Construimos un sensor de esfuerzo, podemos estudiar el proceso de curado de las resinas o de polímeros, y construimos un sensor de temperatura ambiente con una alta sensibilidad, y además esto es posible interrogarlo en potencia. Y también gracias a esto, pues acabamos de publicar un artículo, salió en la revista el 15 de febrero de este año. En esta revista, si quieren buscarlo, pues ahí está. Y pues esto nos, bueno, este es un artículo que estaba leyendo en la mañana. Esto nos abre oportunidad a otras aplicaciones. En este trabajo lo que hacen es que tienen un interferómetro, una cavidad Fabry-Perot, y ellos lo que miden es esfuerzo y temperatura en una batería de litio. Y lo que se tiene, pues es que tienen una aplicación para estos dispositivos que les permite publicar en revistas con un factor de impacto mayor. Nosotros publicamos tiene como de 3.4 creo, y este tiene como de casi 7. Entonces, buscarle una aplicación a estos dispositivos pues nos permite poder tener aplicaciones y poder llevarlas a construir un dispositivo o medir otras variables físicas. Y es todo. Gracias. Ahora sí, preguntas para Carmen. No, nada más un comentario. No es apropiado comparar el interferómetro que tenemos con el tuyo. No tienen funciones muy distintas, propósitos muy diferentes. Creo que deberías de buscar otro ejemplo, ¿no? Solo se mencionan como las ventajas. O sea, no, sí, pero cuando estás comparando peras con manzanas no tiene sentido hablar de ventajas, ¿no? Este es un interferómetro que tenemos para medir superficies
Y el tamaño, pues es el tamaño de las superficies que vas a medir, ¿no? Entonces no lo puedes comparar, ¿no? O yo te diría, ¿por qué no tratas de conseguir un interferómetro de fibra que mida superficies ópticas? Pues tienen aplicaciones definitivamente diferentes. Lo Claro. que se compara es pues cómo los sensores de fibra óptica han permitido... Sí, pero tienen otras funciones o están destinados a otras aplicaciones, es lo que quiero. Sí, entonces deberías de comparar ese interferómetro con otro interferómetro de fibra, por ejemplo, ¿no? Creo yo. ¿Sí? Y la otra es que tus gráficas experimentales, las primeras que presentas, se ven demasiado bonitas para ser experimentales, ¿no? No tienen barras de incertidumbre, se ven, las primeras que presentas, esas que están, sí, no parecen experimentales, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero estarían procesadas o no sé. Sí, son experimentales totalmente. ¿Y dónde están las barras de incertidumbre? Solamente es una medición la que se hace. Por eso, una medición no mide, tienes que hacer varias y poner barras de incertidumbre, ¿no? Pues sí, se pueden agregar, pero sí son totalmente experimentales. Ok, no parece. Si gustan, podemos ir a verlas si les gusta. Vamos. Bueno, pues yo te quiero felicitar porque estás aquí presentando un trabajo y pues, yo creo que deberíamos de apoyar esa iniciativa, ¿no? Y bueno, mi pregunta no es tan técnica, es más bien, pues al parecer hay muchas ventajas de esta tecnología con respecto a otras y se puede aplicar, como tú estás diciendo, en cosas de baterías y cosas industriales. ¿A ti en particular o a tu equipo le gustaría transferir esta tecnología al sector industrial? Y si es así, ¿han pensado en cómo hacerlo o piensan cómo dejarlo a nivel laboratorio y seguir como con la parte científica, ¿no? Poder transferirlo a un nivel experimental, pues sí requeriría, a lo mejor, yo creo que meterse un poquito con la electrónica, cosas que se pueden hacer, pero yo creo que se necesitaría como un poquito más colaborar también con gente que nos ayude a hacer parte de la electrónica para la interrogación. Hoy estamos pensando en más bien medir otras variables físicas, como por ejemplo hacer un biosensor con fibra óptica, con otros podemos medir índice de refracción, con otra estructura, que es más o menos, es un principio pero con otra estructura, pues estamos pensando en medir más bien otras variables físicas aparte de las que ya hemos medido. Eso es más o menos para donde vamos. Pero sí les gustaría en un futuro muy lejano venderlo. Sí, nos gustaría. Estaría bien, ¿no? Sí, estaría bien. Felicidades. No, acá. Ah, bueno, ya. Hola, ¿qué tal, Edith? Buen día. Felicidades, muy buen trabajo. Particularmente, un servidor está interesado en sensores de fibra para medir presión. ¿No han evaluado esta variable? Hemos visto algunas estructuras, pero no la hemos aún explorado. Hemos visto algunas donde hacen como una película en la punta de la fibra y entonces esa película puede medir algunos cambios de presión, pero no hemos explorado todavía esa variable. Sí sería muy interesante poder medir presión. Así que Para el siguiente. por ahí nos ponemos de acuerdo. Sí. Gracias. Sí, nada más un poquito para hablar aquí lo que dice el doctor Enrique. La idea de poner los dos interferómetros en la misma diapositiva, te acuerdas que no era el objetivo comparar entre sí, que uno era más bueno que el otro. Efectivamente, lo que dice el doctor es un interferómetro que tiene otras aplicaciones y tiene una capacidad impresionante. De hecho, cuando tú fuiste a aprender cómo funcionaba, fuiste a ver un poco, ¿no? La idea era tratar de poner en contexto que las fibras ópticas han podido popularizar un poquito el fenómeno porque los interferómetros hasta ahorita están confinados a los laboratorios para ciertas características. Entonces, las fibras han podido popularizar el fenómeno y llevarlo a aplicaciones un poquito que no se pensaba que se podían hacer con los interferómetros convencionales. Ese es el objetivo. Y bueno, la otra es que yo puedo certificar que esas gráficas son experimentales. Y sabía perfectamente que son experimentales, que trabajamos en el campo, conocemos que son experimentales, y sí, tienes tus barras de error, pero no era cuestión ni tiempo, porque no podías poner toda la información de todo el trabajo que has hecho aquí en un seminario tan pequeño. Quien guste está invitado al laboratorio y las podemos ver. Bueno, pues
muchas felicidades, me gustó mucho la presentación y muy interesante también el saber cómo fue evolucionando, ¿no? el trabajo. Yo tenía una duda respecto a las resoluciones. Las pusiste, bueno, había unas que pusiste en términos de nanowatts sobre grados centígrados. Y bueno, con el medidor de potencia que ustedes utilizaron, ¿cuál es digamos, la resolución de su sensor de temperatura como tal? O sea, ¿cuál es el mínimo cambio de temperatura que pueden detectar con lo que utilizaron ustedes? Pues aquí en las gráficas, pues por ejemplo, medimos de 1 grado en 1 grado en este. Lo que nos limitaba quizás era la placa. La placa la teníamos que variaba de 1 grado en 1 grado, no variaba de menos. Quizás valdría la pena, por ejemplo, este retardo en que se tarda de ir de un grado a otro en potencia es debido a la placa. Quizás si midiéramos en un horno y pudiéramos variar de 0.5 en 0.5, yo creo que sí lo vería, porque el brinco sí es muy grande, incluso en 1 grado. Yo creo que sí se podría, pero pues sí ocuparíamos un horno y poder controlar el 1 grado, porque sí estas placas solamente las podemos mover. O por ejemplo, la resolución del medidor de potencia, ¿de cuánto era? ¿Cuánto es lo mínimo en watts que puede variar? Digamos, para tener más o menos una idea de... La verdad no me acuerdo bien de la resolución del medidor de potencia. Ajá. Pero sí, yo creo que se puede medir más de 1 grado en el dispositivo, pero el medidor no me acuerdo. Ok, bueno, gracias. ¿Alguien más? Mi pregunta es con respecto al sensor de esfuerzo. No sé mucho de fibra, pero yo me imagino que la curva de esfuerzo versus deformación de una fibra tiene una zona elástica muy pequeña. Entonces, me imagino que como sensor de esfuerzo trabajaría en una región muy pequeña. Hicieron caracterización mecánica de su sensor de esfuerzo para ver en qué rangos trabaja. Sí, y yo creo que va como de 0 a un poquito más de 2000 microstrain. Y más bien lo que no resiste tanto es el empalme. Ya cuando lo sometes a mucho esfuerzo, el empalme se bota. Yo creo que es como la... Entonces, y había mencionado que el sensor primero era dedicado a esfuerzo y terminó siendo de temperatura, ¿cierto? Entonces, si le estás metiendo temperatura, como dices que el sensor, bueno, el acople resiste muy poco, con cierta temperatura va a fallar y se va a deformar la fibra. Es decir, mi sensor de temperatura podría fallar con una temperatura, a cierta temperatura. Es que si tienes la fibra sola, no es sensible a temperatura porque es de vidrio. Bueno. Si la tienes inmersa, esa resina aguanta como hasta 100 grados. ¿Y aguanta más esfuerzo? Pues es que esa no la sometimos ya a esfuerzo porque como tienes un corrimiento en temperatura ambiente, si lo sometes a esfuerzo también vas a tener un corrimiento en esfuerzo, entonces tendrías un doble corrimiento y no sabrías si se debe a esfuerzo o a temperatura. Es que quería saber si por la temperatura se deforma la fibra, la cavidad. Si no está inmersa en resina, no. Si está en la resina, sí, porque la resina la está sujetando, digamos. Okay. Muchas gracias. Bueno, yo sé que hay más preguntas, pero es que hay que darle tiempo a Taca de que No era presente pregunta, tarea. era solo una observación. Ah, bueno. Sí, miren, bueno, mi tono de voz es bastante fuerte, así que no necesito mucho. Carmen, lo único que quiero es felicitarte. Comentaste que entraste al doctorado en septiembre. Sí. Bueno, me parece que eres una referencia para casi todos los estudiantes que estamos acá de doctorado, porque en muy poco tiempo ya tienes muy buenos resultados. Lo otro es que sí me parece muy bien que en este caso ustedes ni siquiera necesitan la OSA, o sea, se salen del marco clásico que usamos todos los que trabajamos, la mayoría, perdón, los que trabajamos en sensores que sí dependemos de la OSA. Entonces ahí te quiero felicitar por el resultado, una por el resultado, otra porque se fueron a algo diferente, y solo felicitarte. Sigue así y creo que eres un ejemplo para la mayoría de los que estamos acá en el doctorado porque llevas un muy buen ritmo. Gracias. Pues le damos un aplauso a Carmen. Preparando la presentación, tomé como 30 minutos
pero sé que tenemos menos tiempo y tomé 30 minutos porque estaba hablando en español, pero cuando empecé a practicar en inglés tomé 10 minutos. Entonces voy a presentar mi presentación, dar mi presentación en inglés, ¿ok? So I want to talk to you about producing hydrogen using urea-prepared graphitic carbon nitride. First, I'd like to start with the motivation of why I'm interested in hydrogen. First of all, hydrogen has got multiple uses. One of the uses of hydrogen is in petroleum refining. Hydrogen is also used in making fertilizers because we are able to prepare ammonia, which is one of the main constituents of fertilizers, using hydrogen. We're able to make food preservatives using hydrogen. One of the main substances that you can make is hydrogen peroxide, which is good at lowering the rate at which bacteria grows, and so it helps as a food preservative. Hydrogen is used in metal embrittlement so that metals can be more hard. And finally, hydrogen is used as an energy source, and we are more familiar with this concept. But this concept of energy has specific consequences that are not to our favor at the moment when we think about fossil fuels. So using this image that you have in front of you, I want you to kind of be motivated about why we need hydrogen. We all know that due to the increase of population, we have a higher energy demand, and we tend to desire to use more fossil fuels, and that has got many bad impacts such as air pollution and water pollution, and that contributes to climate change and has many other devastating effects. And so what we want to be able to do is, as we imagine, we know we've all heard of the statement, hydrogen is the fuel of the future. I'm sure we are all familiar with this image. There's a man by the name of Charlie Dent in America that was one of the advocates of a hydrogen fuel station. And this is what he had to say. He says hydrogen is the most common element in the universe that has a potential of becoming an inexpensive source of energy for neighborhoods and vehicles and industry. In short words, hydrogen can replace fossil fuels. And so, to produce hydrogen, often we need to have an input of energy. And this energy can be electrical energy, as in the case of electrolysis. It can be thermal energy, as in the case of steam reforming. It can be biochemical energy, as in the case of dark fermentation of biomass. And finally, it can be an input of energy coming from photonic energy, as in the case of the work that I want to present to you. As just to remind you, the topic of my work is producing hydrogen using urea-prepared graphitic carbon nitride. And that is by the process of photocatalysis. Okay? And the advantage of this process is that it's sustainable in the sense that it mainly depends on the use of solar energy and water. And just to explain to you about how this process works, assume that we have my photocatalyst, which is the graphitic carbon nitride, which has a behavior of a semiconductor, so we can assign to it a conduction band and a valence band. Upon illuminating or irradiating my photocatalyst, I can be able to have the generation of charge carriers. I can have electrons and holes, which are responsible for redox reactions. Indeed, these redox reactions are what help me reach to the production of hydrogen. First of all, the holes are able to react with the absorbed water on the surface of the photocatalyst to be able to produce hydrogen cations and hydroxyl radicals. On the other end, we have electrons that
perform reduction reactions, and from there is where we get to produce hydrogen. Okay? And so after that, I'd like to explain to you how we actually get to produce and prepare this photocatalyst. In my particular work, we've been able to produce graphite carbon nitride using urea. We were able to use two different types of ureas. One is thiourea and the other one is the normal urea. The difference being the presence of the oxygen atom in one of them and sulfur in the other. We subjected this to 550 degrees Celsius for about 3 hours, and the result was a yellowish powder and a reddish powder. And I'll call this UCN for the material prepared from the normal urea, and TCN for the material prepared from thiourea. And so this is my photocatalyst. And we were able to perform some characterization analysis. We started with XRD diffraction patterns, which, as you can see, initially they appear similar, which means that the materials that we produced have the same structure. However, if we make a further analysis to get to understand the crystalline diameter, we notice that UCN has a slightly smaller crystalline diameter than TCN. Another characterization method that we did was the Raman spectroscopy, from which we were able to again notice some similarity in the structural quality of the material, but with a slight difference in the peaks located as indicated. This difference told us that there is a difference in the interlayer deformation of the materials, which is basically due to the difference in the amount of crystalline defects within the different materials. And we were able to analyze and come to the conclusion that with TCN we have lesser crystalline defects than UCN. And all of these different types of characterization methods help us to be able to understand the photocatalyst at the end, and so that we can be able to understand why we are producing a specific amount of hydrogen or not in specific cases. Just to continue with the characterization part, we could actually see this difference even with the same images. What this basically means is that if TCN has low crystal defects, it means that it's not easy for the layers of the material to deform as compared to UCN, which looks like a porous material that has many folds on the image below. Moving on, we were able to get the absorption spectra of each material, and this is very important in photocatalysis because we want our photocatalyst to be able to absorb as much light as possible. And if it absorbs more visible light, that's even more beneficial to a mechanism. And so we were able to identify these particular regions of interest, and we were able to acquire special illumination that would provide us these specific wavelengths. And to do this, what we literally did in the lab was take LED strips and coil them around our reactor to be able to get these different wavelengths. And so what we wanted to do was to be able to have to test for the hydrogen production using these different light wavelengths. In one case we had a pencil LED lamp, and in the other cases we had LED strips. And so just to explain to you how the experiment works in the lab, we have our reactor, and inside the reactor we have our photocatalyst mixed with water, of course. We pump in nitrogen to be able to get rid of the oxygen. We have a chromatograph for us to be able to measure the gases that are released, particularly to measure the amount of hydrogen that
we acquire. And finally, we have a diaphragm pump in order to maintain a steady flow in the system so that the amount of hydrogen is the same at every point within the system. Of course, we have the light source, which in this case is like a pencil lamp of 254 nanometers. And we have a cooling system, here in this case represented by the block, because there's a lot of heat that is generated during the process. Okay, and so what were the results that we had? We were able to notice that UCN had a higher rate of hydrogen produced, and that is presented here as micromoles per gram of photocatalyst per hour compared to TCN. As you can notice, one would expect that since with lesser energy, you'd have a continuous trend like this, but that was not the case. And one of the reasons why that was not the case is because there was another difference in the emission properties of each of these materials. And in the next slide, I want to show you just that difference. The materials had almost the same photoluminescence characteristics, except at 400 nanometers, where TCN had a lesser emission than UCN. And this, for photocatalysis, is a good thing, because remember that we want to be able to use the electrons to perform reduction reactions, a reduction of the hydrogen cations to produce hydrogen. And so this means that there is lesser electron-hole pair recombination, which means the electrons are available to be able to perform reduction reactions. And so that's why we have this kind of result. And I'm going towards the end now of the presentation, but the other thing that we did to try and improve the efficiency of this production process was to hydrothermally treat the materials. And it was a simple hydrothermal method at 100 degrees Celsius for 24 hours. And the result was something similar to what we expected, because by hydrothermally modifying the materials, we expect to break down the particles and reduce their size. And since photocatalysis is a surface related mechanism, we expect that if we break down the material and have more surface area, we can have more interaction between the photocatalyst and water for us to produce more hydrogen. In this particular case, we had a better result from UCN compared to TCN. And when we later revised the same images of each of these materials, we noticed that we had a change in the structure of UCN, but not in TCN. For that reason, the amount of hydrogen production rate was still almost the same. And this brings me to the end, and just so you get to imagine how much hydrogen we're talking about, this corresponds to about 4 joules of energy. 4 joules of energy is what you would probably need to warm your cup of coffee that you had before coming to the seminar. And so with that, I'll end my presentation and with these conclusions. We were able to find that UCN performs better as a photocatalyst for the indicated wavelengths, that is 254 nanometers and 442 nanometers. We're able to see the difference at 400 nanometers, where TCN is a better photocatalyst, and hydrothermal modification can improve the hydrogen production rate. And finally, we were able to also prove that you can have photocatalysis using a lead-driven process, which, to the best of our knowledge, has not been reported before. And this is good because it means that we can have a hydrogen production system that is more efficient. And that's the end of my presentation. And thank you very much.
Spanish? English is better? I'll take longer in Spanish to answer. Okay, well, I didn't know nobody working with photocatalysis here in Ciro in Leon, so congratulations for that. And I want to ask you, have you tried with an outdoor experiment? Do you have a method to try this with a real sun? We haven't necessarily taken it to try it yet with outside with the real sun. We have done photocatalysis before for degradation purposes. For example, when we want to degrade organic material, we have taken it outside to the sun. It's a bit complicated to do it with hydrogen production because we want to have the chromatograph connected and be able to measure the amount of hydrogen produced. But it's a good suggestion that we hope to be able to reach to at some point. Yeah, I mean, my question is because I just built a big solar concentrator because I saw that you need to reach more or less like 100 degrees or something, right? Yes. So my solar concentrator that I have in my lab reach more or less that temperature. So maybe you can try to make some tests with that concentrator, and I am offering it to you. So maybe at some point you want to use my solar concentrator to produce some hydrogen that will be separate. So okay. That will be another application for my experiment, right? I am doing something with photovoltaics, but try with hydrogen, but will be separate for my. Okay. Yes, I appreciate that. Yeah, we can talk about it later. Thank you. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntarle algo hasta acá? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces le damos un aplauso a Oaxaca y